Bajo el fuego, la valiente respuesta de los equipos de emergencia. El inicio del caos. Era un día soleado y apacible en la pequeña ciudad de Springdale. Los habitantes iban y venían, ocupados en sus quehaceres diarios, sin imaginar que pronto sus vidas darían un giro inesperado. En la estación de bomberos, el sonido estridente de la alarma interrumpió la tranquilidad, anunciando una emergencia en desarrollo. El sargento Tomás Ramírez, un experimentado oficial de policía, fue el primero en llegar al lugar del incidente. Al acercarse, quedó atónito al ver una enorme columna de humo negro elevándose en el cielo, proveniente del centro de la ciudad. Una explosión de grandes proporciones había sacudido varias cuadras y había dejado tras de sí una escena de caos y destrucción. Sin perder tiempo, Tomás llamó por radio a todos los equipos de emergencia disponibles, bomberos, paramédicos y refuerzos de otras estaciones cercanas. El fuego se propagaba rápidamente y amenazaba con extenderse a edificios cercanos y a las viviendas de los ciudadanos. Al llegar los bomberos, se encontraron con un panorama desolador. Las llamas devoraban varios negocios y casas, y el intenso calor dificultaba el trabajo de los equipos de rescate. Pero no había tiempo para dudar. Los bomberos se abocaron a controlar el incendio y a buscar posibles sobrevivientes entre los escombros. Mientras tanto, los paramédicos comenzaron a atender a los heridos que lograron salir del área afectada. La escena era desgarradora, con personas con quemaduras graves, fracturas y heridas de todo tipo. Los paramédicos trabajaban sin descanso para brindarles atención médica y trasladarlos a hospitales cercanos. Tomás, por su parte, se dedicó a coordinar el trabajo de los equipos de emergencia y a asegurar la zona. La policía acordonó el área afectada y desvió el tráfico para facilitar el acceso de los servicios de emergencia. También se encargaron de evacuar a los civiles que aún se encontraban en peligro. La situación era caótica, pero la profesionalidad y el entrenamiento de los equipos de emergencia prevalecían. Cada uno sabía qué hacer en medio de la adversidad, y trabajaban en conjunto para enfrentar el desafío que tenían por delante. Horas parecieron eternas mientras luchaban contra el fuego y buscaban a posibles sobrevivientes. A medida que avanzaba la tarde, la fatiga comenzó a hacerse presente, pero nadie se detenía. La esperanza de encontrar a más personas con vida los mantenía en pie. Finalmente, al caer la noche, los equipos de emergencia lograron controlar el incendio y rescatar a la mayoría de los afectados. Aunque la tragedia había dejado su huella, la valiente respuesta de los policías, bomberos y paramédicos había permitido salvar muchas vidas. Tomás se retiró del lugar con una mezcla de satisfacción y cansancio. Sabía que aún quedaba mucho por hacer en los días siguientes, pero estaba orgulloso del trabajo realizado por su equipo y de cómo habían enfrentado juntos el desastre. La ciudad de Springdale se enfrentaba a un largo proceso de recuperación, pero también era un recordatorio del valor y la dedicación de aquellos que se enfrentaban a diario a situaciones de alto impacto para proteger a sus conciudadanos. El capítulo 1 había sido intenso, pero solo era el inicio de una historia de valentía y resiliencia que se escribiría con el coraje de cada uno de los héroes anónimos que enfrentaban el caos para proteger a los demás. Enfrentando la devastación. Después de la explosión y el incendio que asoló la ciudad de Springdale, las secuelas del desastre eran evidentes en cada rincón. Los escombros y la destrucción se extendían por varias cuadras, y las autoridades debían hacer frente a la difícil tarea de investigar las causas del incidente y buscar a los responsables. El sargento Tomás Ramírez y su equipo de investigadores de la policía se abocaron a recabar pruebas y testimonios que pudieran arrojar luz sobre lo ocurrido. La escena era caótica y confusa, pero poco a poco comenzaron a descubrir indicios que apuntaban a un posible acto intencional. Mientras tanto, los bomberos continuaban con las labores de enfriamiento de las estructuras afectadas y la búsqueda de posibles víctimas. La tarea era agotadora, pero no cejaban en su empeño por asegurarse de que no quedara nadie atrapado entre los escombros. Los paramédicos, por su parte, seguían atendiendo a los heridos y trasladándolos a hospitales para recibir atención médica. La magnitud de la tragedia requería un esfuerzo conjunto de todos los servicios de emergencia para enfrentar las consecuencias del desastre. A medida que avanzaba la investigación, el sargento Ramírez y su equipo encontraron pistas que apuntaban a una posible red de narcotráfico que operaba en la ciudad. Parecía ser que el robo a mano armada en el banco había sido una distracción para ocultar otro objetivo, la destrucción de pruebas incriminatorias y posibles testigos.
La situación se volvía cada vez más compleja, y el equipo de investigadores debía trabajar con rapidez y precisión para detener a los responsables y llevarlos ante la justicia. La colaboración entre los distintos cuerpos de seguridad era fundamental para resolver el caso y evitar que los culpables escaparan impunes. Mientras tanto, la comunidad de Springfield se unía en solidaridad para apoyar a las víctimas del desastre. Se organizaron centros de acopio para brindar ayuda a los afectados, y voluntarios de todas partes acudían para brindar su apoyo en las tareas de limpieza y reconstrucción. El capítulo 2 fue una muestra del trabajo en equipo y la fortaleza de la comunidad ante la adversidad. A pesar de la devastación causada por la explosión, el espíritu de solidaridad y resiliencia prevalecía en cada uno de los habitantes de Springfield. Los días siguientes fueron intensos y desafiantes para todos los involucrados. La investigación avanzaba a paso firme, y poco a poco se iba descubriendo la verdad detrás del desastre. Se logró identificar a los responsables del robo al banco y de la explosión, lo que permitió su detención y el esclarecimiento de los hechos. La ciudad de Springfield comenzó a recuperarse poco a poco. La reconstrucción de los edificios y negocios afectados se convirtió en una tarea ardua, pero el apoyo de la comunidad y la colaboración de los distintos cuerpos de seguridad hacían que el proceso fuera más llevadero. El sargento Tomás Ramírez y su equipo nunca dejaron de trabajar en busca de la justicia para las víctimas y de garantizar la seguridad de la ciudad. El capítulo 2 había sido un desafío, pero también una oportunidad para demostrar el valor y la determinación de los oficiales de policía, bomberos y paramédicos que enfrentaban juntos cada crisis. La historia de Springfield continuaba, y aunque los desafíos eran muchos, la comunidad sabía que podía confiar en sus héroes anónimos, aquellos que, día a día, se enfrentaban a situaciones de alto impacto para proteger y servir a su ciudad. La unión de todos era la clave para superar cualquier obstáculo y enfrentar el futuro con esperanza y valentía. Entre pistas y sospechas. El sol se alzaba sobre la ciudad de Springfield, iluminando los escombros y la devastación dejados por la explosión. Mientras la comunidad intentaba recuperarse, el equipo de investigadores encabezado por el sargento Tomás Ramírez continuaba su ardua labor para esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia. Las pistas encontradas en el lugar de la explosión apuntaban a una posible red de narcotráfico involucrada en el robo del banco y la posterior explosión. Los investigadores recopilaban testimonios de testigos y analizaban minuciosamente cada detalle en busca de conexiones y patrones que pudieran conducirlos a los culpables. Mientras tanto, los bomberos y paramédicos seguían trabajando incansablemente en la zona afectada. A medida que removían los escombros, encontraban cuerpos sin vida y personas gravemente heridas. La tragedia era inmensa, pero la determinación de los equipos de emergencia era aún mayor. Entre las ruinas, se encontró una pista clave, un trozo de ropa que pertenecía a uno de los delincuentes que perpetró el robo. Los investigadores sabían que esta pista podía llevarlos a la identidad de los responsables y estrechar el cerco sobre ellos. El sargento Ramírez y su equipo rastrearon la procedencia de la prenda hasta una tienda de ropa cercana al banco. Allí, las cámaras de seguridad captaron imágenes de dos hombres jóvenes que coincidían con las descripciones dadas por los testigos del robo. Con esta nueva evidencia, los investigadores redoblaron sus esfuerzos para identificar a los sospechosos. El sargento Ramírez coordinó con las autoridades locales y federales para establecer un operativo de búsqueda y captura que abarcara toda la ciudad y sus alrededores. Mientras tanto, la comunidad de Springfield continuaba mostrando su apoyo y solidaridad con las víctimas. Se realizaron vigilias y ceremonias para recordar a los fallecidos y honrar la valentía de los equipos de emergencia que arriesgaron sus vidas para salvar a otros. Días después del desastre, se recibió una llamada anónima que proporcionaba información clave sobre los sospechosos. La llamada provenía de un ciudadano preocupado por la seguridad de su comunidad y decidido a colaborar con las autoridades. La información proporcionada permitió a los investigadores identificar a los dos hombres como parte de una peligrosa banda de narcotraficantes que operaba en la ciudad. Se trataba de criminales peligrosos con antecedentes delictivos, lo que hacía aún más urgente su captura. El sargento Ramírez y su equipo coordinaron un operativo conjunto con otros cuerpos de seguridad para detener a los sospechosos. La operación fue cuidadosamente planeada para evitar poner en peligro la vida de los rehenes y garantizar la seguridad de los oficiales involucrados. La captura de los delincuentes se llevó a cabo en una operación nocturna, en un lugar apartado de la ciudad.
Los hombres intentaron resistirse, pero fueron reducidos y detenidos sin causar daño a los rehenes ni a los oficiales. Con la captura de los responsables, el sargento Ramírez y su equipo cerraron el capítulo 3 de esta complicada historia. A pesar del dolor y la destrucción causados por la explosión, la comunidad de Springdale podía encontrar consuelo en saber que la justicia había sido servida. La investigación continuaba para desmantelar por completo la red de narcotráfico y asegurarse de que no hubiera más amenazas para la ciudad. Los equipos de emergencia, con su valentía y dedicación, demostraron una vez más que estaban dispuestos a enfrentar cualquier desafío para proteger y servir a su comunidad. Tras la pista del líder. Después de la captura de los dos hombres responsables del robo al banco y la explosión, el sargento Tomás Ramírez y su equipo de investigadores continuaron trabajando incansablemente para desentrañar la red de narcotráfico detrás de este devastador incidente. La pista clave que los llevó a los dos delincuentes detenidos los condujo hacia el líder de la banda, un hombre conocido como El Diablo. Este individuo era el cerebro detrás de numerosos delitos en la ciudad, y su captura se convertiría en una prioridad para las fuerzas de seguridad. La investigación los llevó a descubrir que El Diablo operaba desde un lugar secreto en las afueras de la ciudad. Para llegar a él, el sargento Ramírez y su equipo sabían que debían actuar con sigilo y precisión. Con la colaboración de la Policía Estatal y Federal, se planificó un operativo a gran escala para rodear el escondite de El Diablo y asegurar su captura. Los oficiales se prepararon para enfrentar cualquier eventualidad, sabiendo que se encontraban ante uno de los criminales más peligrosos de la región. El día del operativo, el nerviosismo era palpable en el ambiente. Los equipos de policías, bomberos y paramédicos estaban listos para actuar en caso de que surgiera algún problema. Todos sabían que la operación podía ser peligrosa y arriesgada, pero estaban decididos a llevarla a cabo para proteger a la comunidad. El sargento Ramírez lideró la operación con determinación y valentía. Su experiencia y habilidad para tomar decisiones rápidas fueron fundamentales para el éxito del operativo. Con el apoyo de los demás oficiales y equipos de emergencia, avanzaron hacia el escondite de El Diablo. Una vez allí, rodearon el lugar y dieron la orden de que se rindiera. Sin embargo, El Diablo no estaba dispuesto a entregarse sin luchar. Se desató un intenso tiroteo que puso a prueba la valentía y la destreza de los oficiales. Finalmente, El Diablo fue capturado y detenido. La operación había sido un éxito, y la ciudad podía respirar aliviada al saber que uno de los criminales más peligrosos había sido puesto tras las rejas. Pero el trabajo de los oficiales no terminaba ahí. A medida que avanzaba la investigación, descubrieron la magnitud de la red de narcotráfico de la que El Diablo era parte. La banda estaba involucrada en numerosos delitos, incluyendo secuestros, trata de personas y tráfico de drogas. El sargento Ramírez y su equipo se enfrentaron a un desafío aún mayor, desmantelar por completo la red y llevar ante la justicia a todos los implicados. Sabían que sería una tarea ardua y compleja, pero estaban decididos a cumplirla. Con el apoyo de la comunidad y de las autoridades locales y federales, los oficiales se sumergieron en la investigación. Siguiendo cada pista y conectando los puntos, poco a poco fueron desmantelando la red de narcotráfico y llevando a más criminales ante la justicia. El trabajo de los oficiales, bomberos y paramédicos no solo se centró en capturar a los delincuentes, sino también en brindar apoyo y protección a las víctimas de estos crímenes. Muchas personas habían sido afectadas por la violencia y el tráfico de drogas, y los equipos de emergencia estaban ahí para ayudarlas a sanar y reconstruir sus vidas. Con cada arresto y cada paso en la investigación, el sargento Ramírez y su equipo sentían que estaban logrando un impacto positivo en la comunidad. Sabían que el trabajo no terminaría pronto, pero estaban comprometidos a seguir luchando por la seguridad y el bienestar de la ciudad. El capítulo 4 de esta historia había sido desafiante y emocionante, pero también lleno de esperanza. Los oficiales, bomberos y paramédicos demostraron una vez más su dedicación y valentía para enfrentar los delitos de alto impacto y proteger a la comunidad. La verdad revelada. A medida que la investigación avanzaba y más miembros de la red de narcotráfico eran detenidos, el sargento Ramírez y su equipo descubrieron información que los dejó perplejos. Un alto funcionario del gobierno local parecía estar involucrado en la protección y financiamiento de la banda criminal. Esta revelación generó una profunda indignación en el equipo de oficiales.
Se sentían traicionados por aquellos que deberían velar por el bienestar de la ciudad, pero en cambio estaban protegiendo a delincuentes peligrosos. El sargento Ramírez sabía que enfrentar a un funcionario corrupto sería un desafío aún mayor que cualquier otro que hubieran enfrentado. Pero estaba decidido a llevar la verdad ante la justicia y asegurarse de que aquellos que estaban involucrados en el tráfico de drogas y la trata de personas enfrentaran las consecuencias de sus acciones. El equipo de oficiales, bomberos y paramédicos se unió en una misión conjunta para desenmascarar la corrupción en el gobierno y poner fin a la impunidad de los criminales. Trabajaron incansablemente día y noche, siguiendo cada pista y recopilando evidencia para presentar ante las autoridades. La presión aumentaba a medida que se acercaban al círculo cercano del funcionario corrupto. Sabían que se enfrentarían a oposición y resistencia, pero estaban dispuestos a arriesgarlo todo para hacer justicia. Finalmente, el día llegó. Con una orden de arresto en mano, el sargento Ramírez y su equipo irrumpieron en la oficina del funcionario corrupto. Lo encontraron rodeado de documentos y evidencia incriminatoria que confirmaba su participación en los delitos. El funcionario intentó negar su culpabilidad y ofreció sobornos y amenazas para evitar el arresto. Pero el equipo de oficiales se mantuvo firme y procedió a su detención, llevándolo ante las autoridades para que enfrentara la justicia. La noticia del arresto del funcionario corrupto se difundió rápidamente por toda la ciudad. La comunidad se sintió aliviada al saber que finalmente se estaba haciendo justicia y que aquellos que habían traicionado su confianza estaban siendo llevados ante la ley. El capítulo 5 de esta historia fue un punto de inflexión para la ciudad. La corrupción había sido expuesta, y los oficiales, bomberos y paramédicos demostraron una vez más que estaban dispuestos a luchar contra la injusticia sin importar las consecuencias. La investigación y el proceso legal continuaron, llevando a más arrestos y juicios de los miembros de la red de narcotráfico. El trabajo de los equipos de emergencia y las fuerzas de seguridad no terminaría pronto, pero estaban decididos a mantener la lucha por un futuro más seguro y justo para la ciudad. La verdad había sido revelada, y la comunidad podía empezar a sanar. Los oficiales, bomberos y paramédicos habían demostrado su valentía, dedicación y compromiso con la justicia, y la ciudad sabía que podía confiar en ellos para proteger y servir en cualquier situación.